Buenas tardes, señor presidente, demás estimados miembros del tribunal, alumnos y cuerpo docente. Me complace presentaros mi trabajo de fin de grado titulado El cristiano crucificado, una perspectiva práctico-teológica sobre la cruz como centralidad del llamado e identidad del discípulo cristiano. La realidad es que abundan las predicaciones y estudios teológicos de la cruz respecto a sus implicaciones soteriológicas. Sin embargo, las implicaciones de la misma abren un horizonte más amplio a la vida del discípulo cristiano. Por ello quise ahondar en la cruz, la cual es centralidad de la llamada de Cristo y requisito indispensable para el seguimiento. Es la base de la identidad del cristiano. Por lo tanto, entiendo, según el Evangelio, que solo es cristiano quien toma su cruz y verdadero discípulo, quien se niega a sí mismo. Dicha investigación nace motivada al apreciar una crisis considerable respecto a identidad y relevancia, lo cual en la Iglesia de nuestros días, lo cual da origen al cristiano burgués, quien se refugia en su comodidad y usa el Evangelio de la gracia para satisfacer sus propios fines más ambiciosos. Busca el éxito y el reconocimiento y rechaza toda pretensión de sufrimiento. Bonhoeffer lo llamará como la gracia barata para dichos modus vivendus en contraposición a la gracia cara. Sin embargo, estableciendo un estudio sociológico en mi trabajo, pude apreciar que dicha raíz de crisis se halla en el reflejo de la sociedad posmoderna de hoy. Gilles Lipovsky la caricaturizará como la sociedad del vacío, sumergida en un hedonismo que le llevará al individualismo y a un relativismo moral, rechazando toda pretensión de verdad absoluta. Ante tal realidad fueron suscitadas algunas preguntas, entre ellas, ¿cuál es la centralidad del Evangelio en cuanto a identidad y llamamiento del cristiano? Y en segundo lugar, ¿cuál es el componente esencial para la experiencia de fe que hace al cristiano y al discípulo, verdadero discípulo? La respuesta la hallé en la cruz, en un acercamiento a la llamada de Cristo por medio de la cruz. Ante todo esto he considerado tres propósitos clave para desarrollar mi investigación. En primer lugar, restablecer la cruz como centralidad del Evangelio y experiencia de fe del discípulo cristiano. En segundo lugar, entender las implicaciones de la cruz sobre el discípulo cristiano. Y en tercer y último lugar, vivir en compromiso bajo la cruz en respuesta a la llamada de Cristo en el siglo XXI. De algunos autores y teólogos de los cuales me he servido en dicha investigación, como Jürgen Moltmann y Dietrich Bonhoeffer, en cuanto a sus aportaciones a la teología de la cruz, entre muchos otros. En dicha investigación pretendo desarrollar la centralidad y la relevancia de la cruz en un acercamiento a la nueva llamada de Jesús al seguimiento. Esta dista de la llamada particular a sus discípulos, Mateo, Juan, pues hay un nuevo componente, el cual es la cruz. Ante ello defiendo que no puede existir sincero seguimiento sin antes una renuncia y toma de cruz. No es discípulo quien no sigue a Jesús, pero el que le sigue debe necesariamente tomar su cruz. Citando a Dietrich Bonhoeffer, solo la vinculación a Cristo, tal como se da en el seguimiento, se encuentra seriamente bajo la cruz. La perícopa sobre la cual fundamenté mi trabajo y desarrollé dicha investigación exegética fue Marcos capítulo 8, versículo del 31 al 38, donde, coincidiendo con los otros pasajes sinópticos, Jesús anuncia su misión a los discípulos y a la multitud, la cual deberá pasar por el sufrimiento y la cruz necesariamente. Y tras la negación de Pedro al sufrimiento, tipo del cristiano burgués hoy, Jesús establece la nueva llamada al seguimiento, donde empleará dos componentes esenciales. En primer lugar, la renuncia al yo, donde uno debe negar a su propio ego. Como por ejemplo dirá Castillo, no pretende así anular la identidad, sino realmente hacer libre al hombre de su propio yo. Y en segundo lugar, invita a tomar la cruz, elemento de maldición para los judíos y de humillación para los romanos, por lo que Jesús está anunciando que todo aquel que quiera ser su discípulo debe vivir en entrega, sacrificio y negación continua. No hay seguimiento sin cruz, por eso ella es el centro del llamado, y no hay vinculación a Cristo sin cruz, por eso es el principio de la identidad del cristiano. Para desarrollar las implicaciones de la cruz en el cristiano y establecer la parte práctica de mi trabajo, desarrollé lo que denominé la ética de la cruz, donde dicho apartado consistió en fundamentarme en escenas específicas del Evangelio para apreciar dichas implicaciones sobre la nueva comunidad de la cruz, como el amor, el servicio y la renuncia. Y por último, hay un principio kenótico en la cruz, pues la cruz es sufrimiento, humillación y dolor. Así fue en Jesús, pero no con despropósito, también es exaltación y gloria.
aunque no quizá como esperaría el cristiano burgués en nuestros días recibiendo beneficios terrenales, sino que aquel que abraza el sufrimiento de la cruz en la tierra vive en una gloriosa esperanza donde hay tesoros forjados en el cielo para él. En conclusión, la Iglesia contemporánea y con ello el individuo cristiano se encuentra frente a unos desafíos considerables que afectan a su identidad, ya que mientras el cristianismo en sus orígenes fue la religión de la pasión, recordemos a los mártires, hoy se busca en medio de la comodidad y del progreso del siglo XXI un tipo de cristianismo que se aleja de toda pretensión de sufrimiento, renuncia y demanda. Ante ello se altera la esencia del Evangelio para crear un Dios a medida y un Jesús que no demanda de cruz, pues solamente regala gracia barata a toda la humanidad. El cristiano crucificado es aquel que toma su cruz y la lleva hasta la última experiencia para ser crucificado con Cristo. Ya no desea vivir él en la carne, sino más bien abraza la nueva vida en el Espíritu. Es aquel que estima el mundo por basura con tal de conocer a Cristo y a este crucificado. Se despoja de los tesoros terrenales porque ha encontrado un tesoro profundamente más valioso que se encuentra en lo eterno. El cristiano crucificado se une a las palabras del apóstol Pablo para decir al unísono: para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. Por eso, la llamada de Jesús al seguimiento, implicando la toma de cruz, es la respuesta al cristiano burgués del siglo XXI, para así terminar con su egoísmo hedonista y desprenderse de sí mismo con el fin de seguir única y exclusivamente a su Señor. Cristo se dirige de nuevo a su iglesia santa y amada, para darle un único mensaje en medio del constante cambio y los desafíos externos e internos que ésta presenta. Niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Muchísimas gracias.